Hola, soy Escapocón y... ¡es mi primer aniversario! Así es, ha pasado un año desde que me subí mi primer vídeo a YouTube. Y eso es bueno, por cierto. Así que tengo una reseña muy especial. Guay y yo hemos alquilado una mansión entera para grabar las escenas. Sí, así de especial es este vídeo. Hoy voy a darle un vistazo a... ¡ah, Nueva York! ¡Qué hermosa ciudad! Oh, disculpen. Buenas tardes a todos, caballeros. Me llamo Sir Pocón de Joy. Hoy estoy en Nueva York porque, como bien recuerdan, he de recoger mi premio Oscar. ¿Por qué razón? Porque así de reconocido se ha vuelto la fiesta de Sir Pocón. Ha influenciado mucho en la cultura popular. Observen. ¡Qué molón! Mi fiesta está lista. Espero poder observar a mis invitados. Y aún... Como han podido comprobar, la gente menciona sus frases como si se tratasen de frases del día a día. Ah, este es el sitio que el Dr. P mencionó. Encantador. Disculpen, ¿hay alguien ahí? ¡Oh, qué elegancia! Una taza con bigote. Hola, Sir Pocón. Encantado de verte por aquí. ¿Quién es usted? No será por casualidad el Dr. P, ¿no? Yo soy el Dr. P. ¡El Dr. Pandemia! ¿Pandemia? Justo a tiempo. En mi mansión nos estábamos quedando cortos de pan. ¿Podría darme 2 barras? Pandemia no viene de pan, iluso. Poseo los derechos de la Real Academia Española. Si me apetece puedo hacer que Pandemia provenga de pan. Así que vaya con cuidado. Sí, ya me lo creo. ¿Y cuándo voy a recibir el Oscar? Si me olvidaba. Aquí tienes. Eso no ha resultado gracioso, señor. Sáqueme de aquí y deme el Oscar. ¿Es que aún no te has dado cuenta? No hay ningún Oscar. Mira, déjame que te explique. No solo te necesito a ti, mi plan también necesita a Megazak, a Guay y a Escapocón. ¿Y para qué requiere su plan a ese grupo de mentecatos? Eso no te importa. El caso es que cuando me enteré de tu vídeo animado, encontré la ocasión perfecta para engañarte. Por eso, me inventé lo de los Oscar. Ahora, solo habrá que esperar a que Escapocón y Guay lo reseñen. ¿El qué? ¿Su plan? No me extrañaría. Claro que un servidor podría hacer una reseña mucho más aceptable. ¡No! ¡The Jon Snow! Mi nuevo esbirro se encargó de hacer una serie tan mala que era imposible que Escapocón se resistiera a analizarla. Así, cuando él y Guay vayan a la mansión que alquilaron para grabar, caerán en mi trampa y conseguiré terminar mi plan. Eso es ideal, señor, pero hay un detalle del cual no se ha percatado. ¿El qué? ¿Quién se encarga de los trabajos hechos por fans? Soy yo. Esos dos solo analizan películas de baja calidad y basura antigua. Oficiales. Oh, de eso no me había percatado. En fin, algún día caerán. Además, no creo que ese Jon Snow que me menciona podría llegar a tener una calidad tan baja, ya que esos bárbaros necesitarán tiempo. ¿Qué le parecería hacer una reseña de esto? Vale, pero luego no te arrepientas. Pero antes, que traigan mi pared. Oye, Sir Pocón, ¿qué vamos a hacer hoy? Haremos lo de siempre, caballero. Vamos a realizar una reseña. Sir Pocón y Pandemia, Sir Pocón y Pandemia. Uno es Snow, el otro da pena. Para reseñar Jon Snow y demás. Sir
sin poco ni pandemia, pandemia. Nuestra reseña de hoy trata sobre... Ya saben de qué trata, lo han escuchado. Oh, estoy agradecido. Esto es The Jon Show. Analicemos todos los capítulos, no son muchos. Damos comienzo al episodio con esta introducción. ¿Por qué el telón parece un culo? ¿Jon tiene el culo rojo? Esos modales, señor, no sea tan mal pensado. ¿Y eso naranja de ahí qué podría ser? Tal vez podría tratarse de... bueno, eso. El capítulo se llama Jon's Monster y empieza con el barrio de Jon dibujado por él mismo con el cielo naranja. Tal vez resulta que vive en Marte. ¿Y en Marte? No, ahí están sus buenas ideas. El puñetero rey de Marte. ¿Y esa música no le recuerda a Nueva York? Bueno, como íbamos diciendo, Jon está limpiando su casa, aunque de esa manera posiblemente tarde una eternidad. Espero que todo el vídeo no sea eso. Escapocon puede venir en cualquier momento, ¿y no se supone que hay un monstruo o algo similar? La paciencia es la madre de la ciencia, estimado científico. Resulta que Jon acaba por parar de limpiar, teniendo una idea. ¿Una idea en forma de culo? Esa es la idea, inculto, poner forma de glúteo a todos los elementos de la serie. El telón, el pelo, la bombilla... La serie... Jon llega a una extraña habitación, con una máquina que parece tener dentro a 8 Doctores Octopus, y de ella libera a Jonstein. Espera, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Siempre confunden a Frankenstein con el monstruo. Es un error que ha existido desde que escribieron la novela, y continúa desde entonces. No me parece sensato. Si van a parodiar, que por lo menos parodien bien. Estoy sorprendido. Nunca creí que llegaría usted a tal conclusión tan madura. En realidad estaba en una crítica de la película Yo Frankenstein. Ya me extrañaba. Por cierto, ¿no resultan los ojos similares a ovnis boca abajo? Entonces, Jonstein se pone a limpiar, de la misma manera inútil mientras Jon se relaja. ¿Transformándose en un tritón? ¿Por qué el Trollface sale de su cara? Es una hermosa metáfora de cómo los memes quieren escapar de su serie. Este episodio no solo es original y posee personajes carismáticos, sino que además nos enseña la valiosa lección de que si algo no te sale bien, siempre puedes crear un robot que lo haga por ti. ¿Y eso sí que era una moraleja? Más bien parecía que quería mostrarnos lo guay que es poniendo que crea robots para no hacer nada y vaguear. Como ese tipo omnipotente que Aitor odia tanto, Darkar. Además, no enseña nada de cómo es Jon o cómo se comporta. Solo sabemos que es el avatar del creador y que le gusta hacer lo que le da la gana. Bueno, quién sabe, a lo mejor ha escondido algún tipo de sorpresa al final de los créditos. Te lo dije. Oye, guay, ¿estás siguiendo bien el mapa? Estamos haciendo el camino que hice siguiendo las instrucciones necesarias que me dio su dueño, el Dr. P. Guay, esto es un buen camino para ti. No. Pero podemos ir a preguntar a quién me dio las instrucciones. Dime que sabes dónde vive y que no necesitarás un mapa ridículo.